Buenos días nuevamente y quiero dar la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. También nos encanta que cada día están ellos puntuales ahí siempre. Y quiero agradecer de verdad a todos los que trabajaron incansablemente estos meses en la transición como iglesia que hemos tenido. Fueron meses de trabajo arduo, pero gracias a ustedes se pudo lograr y estamos aquí alabando al Señor. Amén. Bueno, quiero comenzar diciendo o contando la historia de una iglesia. Yo conozco una iglesia que es un testimonio vivo de fe, perseverancia y fidelidad. Esta iglesia comenzó con más o menos 30 miembros y se reunían en una iglesia anglosajona, porque ellos no tenían su propio lugar. Pero ¿saben qué? Llegaron a crecer a tal punto que se hizo como un poco más de 120, eran 63 familias las que estaban ahí. Ellos querían independizarse, pero obviamente sus recursos no les daban para dónde. Pero ellos confiaron en Dios. Y saben que un familiar de una hermana, encontró lo que él creyó era el lugar perfecto para que ellos se congregaran. Así es que se lo dijeron al pastor, el pastor se emocionó, lo comentó a la congregación y la congregación estaba muy emocionada. Y ellos dijeron, después del servicio vamos a ver ese edificio. Eran todos emocionados a ver el edificio y cuando llegaron, oh sorpresa, la mayoría dio un paso para atrás y dijo no. ¿Por qué? El edificio estaba en ruinas, casi en ruinas, era inhabitable. Eso iba a ser muchísimo trabajo. Era imposible que en un poco de tiempo eso pudiera servirle al Señor. Pero ¿saben qué? El pastor que lideraba esa iglesia tenía una fe inquebrantable. Y junto con un grupo de hermanos dijeron sí. Y se impusieron a trabajar y creerle a Dios. Dieron ese paso de fe para poner los ojos en Cristo Jesús. Tanto así que, ¿saben qué? 5 de esas familias pusieron su firma para comprar la hipoteca. A ese grado de fe, esos hermanos creyeron que esa era la obra del Señor. Ellos casi no tenían recursos, así es que saben que ellos dijeron vamos a trabajar porque si Dios nos dio este lugar, Dios nos va a cobijar. Su primer servicio fue realmente incómodo. Era frío, casi no había luces. Tuvieron que usar calentones, cobijas, abrigos para sentirse un poco calientitos. Pero el fuego que había dentro de ellos de servir al Señor no los paró. Ellos cuentan que fue un trabajo incansable. Día y noche trabajaron, con muchos desvelos, pero siempre queriendo servirle al Señor. 10 años después, ellos celebraron lo que llamaron la quema de la hipoteca. Pudieron pagar y saldar lo que se debía de ese edificio con la fidelidad de Dios. Esta iglesia albergó 3 congregaciones, celebró muchísimas bodas, bautizos, nacieron muchos niños en esa congregación. Y con ayuda de Dios, esta congregación el año que viene cumplirá 40 años. ¿Alguno de ustedes sabe de qué iglesia estoy hablando? Esta iglesia somos nosotros, hermanos. Y esa iglesia nos ha enseñado, y Dios nos ha enseñado que Él ha estado en control de todo. A pesar de las adversidades. Y por eso hoy quiero que esa historia nos hable a ti y a mí. Porque ¿sabes qué? Ellos decidieron salir de una zona de confort. De ver lo que Dios quería que ellos vieran. Donde había ruinas, ellos vieron otra cosa. Ellos vieron el plan de Dios en sus vidas. Así es que, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que afrontar nuestros miedos. Porque Jesús tiene un poder sobrenatural para salvarnos en medio de la tormenta. Pero ¿cómo puede Jesús trabajar alrededor de nosotros o a favor de nosotros cuando hay una tormenta? En esta historia que acabamos de leer todos juntos,
vamos a descubrir 3 beneficios. Hay más, pero yo solo quiero nombrar hoy 3. 3 beneficios sorprendentes que recibimos nosotros cuando Jesús nos rescata de las tormentas. ¿Están listos? El primero es que Dios nos perfecciona. Ahí leímos en Mateo 14:22. Perdón. Quiero dar un poquito de contexto, y esto es lo que tenemos que hacer a veces cuando leemos una historia, un capítulo antes, al menos, tenemos que leer. En el capítulo anterior, si nosotros leemos, Jesús había dado de comer a más de 5,000 personas, más, porque ahí dice 5,000, pero no es contando los niños ni las mujeres. Entonces, aquí en esta historia que leímos no nos los dice, pero vamos a verlo más adelante, que Jesús les dice a sus discípulos, versículo 22, si lo vemos ahí, los manda. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, terminó de hacer el milagro y les dijo, adelántense a la ribera y yo despido a la multitud. Pero ¿por qué Jesús haría eso? Si siempre estaban juntos, ¿no? ¿Por qué Jesús mandaría a sus discípulos primero? Bueno, Mateo no los dice, pero ahí en Juan, si nosotros vamos, en Juan 6, nos dicen las intenciones que había acerca de esta multitud. Capítulo 6, versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, esta multitud había visto esos milagros y dijo, bueno, vamos a hacerle rey, imagínense, un rey que haga milagros. Pero claro que ellos no querían hacer a Jesús rey por los motivos que Dios quería. Ellos solamente no tenían el propósito de Dios. Así es que Jesús manda a sus discípulos, porque acuérdense que sus discípulos todavía eran un poco manipulables, ¿no? Ellos todavía peleaban por quién iba a ser el mayor en el cielo. Entonces, si esta multitud venía y le decía, vamos a hacer a Jesús rey, de una ellos decían sí. Entonces, ellos los tuvo que separar. Pero viene algo todavía más asombroso. Cuando Él los manda, ¿qué se avecina? Una tormenta. O sea, a ver, Jesús, nos mandas a que nos separemos, pero entonces viene una tormenta. ¿Qué Jesús no sabía que venía una tormenta? Claro que sí. Pero dentro de esa tormenta el Señor los va a perfeccionar. Y esto es lo maravilloso. Aquí vamos a ver en la palabra, hermanos, vamos a encontrar 2 clases de tormentas. Una que es de disciplina y otra que es de perfección. Una de disciplina podemos ver como, por ejemplo, a Jonás. Jonás no obedeció lo que Dios le había mandado hacer, así es que Dios tuvo que mandar una tormenta, lo tuvieron que lanzar al mar y él tuvo que ser comido por un gran pez. Pero esta tormenta vemos que Jesús los manda y ellos obedecen. Ellos se van obedientemente a ese barco, pero empieza una tormenta. Pero esta tormenta va a ser una tormenta de perfección para ellos. Así es que no nos preocupemos cuando estemos dentro de una tormenta, porque tal vez Jesús nos está salvando de algo peor, hermanos. Estas tormentas, hermanos, aunque son dolorosas, muchas veces son necesarias. Recuerdan que ahí en Mateo 8 hubo otra tormenta, ¿se acuerdan? Una primer tormenta. Vamos a Mateo para que nos recordemos. Es Mateo capítulo 8. Versículo 23. Esa fue una primer tormenta. Aquí hay dos diferencias entre esa primer tormenta y la que estamos leyendo ahorita. ¿Alguien me puede decir qué diferencia encuentran entre la primer tormenta y esta?
Vamos a leerlo rápidamente para que podamos ver si la encontramos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Primera diferencia es que Jesús estaba dentro de la barca, pero estaba durmiendo, pero él estaba ahí. Y lo despertaron: Señor, despiértate que nos morimos. Y él, bueno, calma En esta segunda tormenta Jesús no está dentro de la barca. Y es que aquí viene cómo el Señor nos perfecciona. Nosotros leemos alrededor de la historia que ellos en sus fuerzas estaban remando, pero ellos nunca clamaron a Jesús. Ellos en sus fuerzas, porque claro, ellos eran pescadores, expertos, y probablemente no era la primera tormenta en la que ellos viajaban. Así es que ellos pensaban, tal vez, hemos pasado por tormentas, no importa, vamos a sobrevivir. Pero a veces es que eso es lo que quiere Dios, que vayamos al medio del mar, donde no tenemos ninguno de los recursos. A veces nosotros confiamos en nuestros propios conocimientos: yo lo arreglo, yo sé cómo arreglarlo. En nuestros propios recursos: yo tengo el dinero, no te preocupes. Pero a veces Dios nos tiene que sacar de todas esas comodidades para que realmente pongamos los ojos en Él. ¿Qué pasó en la pandemia, hermanos? Las personas confiaban en sus trabajos, en sus ingresos, y cuando Dios nos quitó, esa pandemia hizo que todo se perdiera, por eso mucha gente entró en crisis. Por eso mucha gente entró en esas crisis de ansiedad, de no saber qué hacer, porque su mente, su dependencia no estaba en Dios, estaba en sus recursos, en lo que ellos sabían, en su trabajo. Y aquí el Señor nos enseña y nos perfecciona en eso. No son tus recursos, soy yo el que te puede sacar de esa tormenta. Así es que, hermanos, eso es como el Señor nos va perfeccionando. Segundo beneficio que recibimos al ser rescatados por Jesús. Y es que este es uno de los tres son maravillosos, pero este es que Él nos ayuda a vencer nuestros miedos. ¿Cuántos de aquí hemos sentido miedo alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La palabra no temas está escrita en la Biblia 365 veces. Y eso nos hace recordar que es para cada día: no temas, no temas. Y cuando el Señor nos rescata de esas tormentas, el Señor nos enseña que no tenemos que temer. Aquí en la historia nos está relatando que cuando ellos iban remando y tratando de no caerse en ese mar, el Señor los ve y, pues vamos. Y Él empieza a caminar sobre el agua. ¿Y qué pasa con ellos? Lo acabamos de leer. Se asustan y piensan que es un fantasma. Es un fantasma, no lo reconocen. Y, hermanos, no podemos a veces criticarlos, porque imagínense estando en medio del mar y no había luces. Nosotros pensamos, y esto es muy bonito, ¿verdad? Y ahí parece que hay luces, pero no había, es toda oscuridad. Y la luz de Dios, ellos piensan que es un fantasma. Claro, nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua. Yo no he visto a nadie caminar sobre el agua. Así es que ahora quiero que nosotros nos dirijamos un poquito a Pedro. Porque cada que se cuenta esta historia, Pedro queda muy mal, ¿no? Cada que se cuenta esta historia, toda la gente critica a Pedro por haberse hundido. ¿Sí o no? Incluso algunos comentaristas, incluso algunos cristianos lo han criticado. Pero ¿saben qué? Yo quiero que hoy veamos el otro lado. Porque Pedro se atrevió a salir de su zona de confort. Él se atrevió a ser diferente.
Él se atrevió a hacer lo que ningún hombre en la tierra ha vuelto a hacer, caminar sobre las aguas. Cualquiera puede sentarse a criticar, hermanos, pero de verdad que se requiere gran valor y una fe genuina para salir de ese barco. Él decidió salir de su zona de confort. ¿Pero qué es una zona de confort? Bueno, una zona de confort, según el centro de psicoterapia llamado La Sal, es un estado mental en que la persona se siente segura. Cuando se está en este estado de confort, no se experimenta miedo, pues no se quiere asumir ningún riesgo, pero tampoco puedes crecer. En este estado la persona se impone límites. Es decir, no puedo hacer eso, no, ni siquiera me digas porque no lo voy a poder hacer. Y acepta un estilo de vida para evitar ese riesgo o miedo. Se puede limitar el potencial de una persona impidiéndole cumplir sus objetivos y acabando con su confianza personal. Un ejemplo de salir de una zona de confort somos los inmigrantes. Nosotros tuvimos que salir de nuestros países, de un lugar donde hablábamos nuestro propio idioma, comíamos nuestra comida, teníamos a nuestra familia, a todas nuestras familias, sabíamos el dinero, conocíamos al de la tiendita, sabíamos todo el lugar. Pero cuando nosotros decidimos inmigrar aquí, eso es salir de tu zona de confort, hermanos. El venir a hablar otro idioma, a conocer otras culturas, otra comida. Pero ¿sabes qué? Y eso yo lo analizaba. Es que yo nunca pensé cuando yo estaba en mi país que podía hablar otro idioma. Pero cuando sales de tu zona de confort, las circunstancias te ayudan a que tú puedas experimentar nuevas cosas. Y esto es lo que Pedro nos está enseñando aquí. Él salió, hermanos, de su zona de confort. Pero no quiero que se tome que esta historia es acerca de solamente tomar riesgos y ya. No es nada más de, ok, ten valor y salta del barco, porque Pedro no vio a Jesús y dijo, ya, voy contigo, Jesús. No, él le preguntó primero, si eres tú, mándame. Esta historia no quiero que se tome como que Jesús está llamando a personas a hacer deportes extremos, a tirarte del paracaídas, a saltar del bungee jump. No, Jesús no nos está llamando a eso. Él quiere que cuando nosotros tomamos un riesgo, tiene que ser con sabiduría y con discernimiento. Esto queremos que se quede claro, mis hermanos. Algo que quiero destacar aquí también es que quiero que vayamos todos juntos a ese barco. Quiero que ustedes se imaginen esa tormenta, ir en medio del barco. Y ahí nos comenta la palabra que eran unas olas enormes, estaba el viento fuerte. O sea, tú te puedes imaginar estando ahí, que las olas te estén pegando en la cara, que estés tratando de mantenerte en ese bote. Y todas esas circunstancias, en esas circunstancias, hermanos, Pedro es que decide bajarse del bote. O sea, él no le dice a Jesús, bueno, calma todo primero y hazme caminar. No, él decide, así con todas esas circunstancias, bajarse del bote. Nosotros tuvimos una experiencia, mi esposo y yo, la compañía donde él trabaja, nos llevó a un bote por 2 horas, tuvimos que viajar adentro del mar. Por 2 horas estuvimos ahí, pero el día era hermoso, era calmado, y por 2 horas nos plantamos en medio del mar y nos dicen, ahora sí pueden bajar. Con ese clima tan hermoso que estaba, a mí me dio terror bajarme. Y nos miramos y yo no le preguntaba si a él le dio miedo, pero los dos saltamos. Pero ahora imagínese, este hombre con estas circunstancias, él decidió bajar. No le importaron porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Así es que imagínense qué valor tuvo que tener él.
Jesús en ese momento le está invitando a realizar algo que nunca nadie ha hecho. Hasta ahora nunca nadie lo ha vuelto a hacer, caminar en el agua. Pero él también está muerto de miedo, hermanos. Entonces, o escogemos el agua o escogemos el bote. Porque el bote, claro, es tu lugar seguro, es un lugar seguro. Es un lugar donde al menos sabemos que no nos vamos a hundir, porque probablemente tienes mucho chance, mucha probabilidad de que si te bajas te vas a hundir, ¿no? Pero si no sales de ese bote, también es que hay una probabilidad grande que no vuelvas a tener esa oportunidad. Entonces, hermanos, como lo dice este libro, que yo espero que alguno de ustedes haya tomado la ventaja de esa biblioteca tan hermosa que teníamos en la iglesia. Me encontré este libro. Si lo quieren, yo se los puedo prestar, me lo estoy disfrutando muchísimo, todavía no lo acabo, pero dice, si tú quieres caminar sobre el agua, primero tienes que salir del bote. Y este autor, John Ortberg, que es un autor hermoso, él nos dice que si no tenemos esa oportunidad de salir, pero si no, ¿cuántas oportunidades de ahí nos vamos a perder? Jesús llamó a Pedro hombre de poca fe, claro, sí. Pero entonces, ¿cómo podríamos llamar a los 11 que se quedaron en el bote? ¿Verdad? Cuando se trata de confiar en Jesús, ¿qué es lo que nos impide salir, hermanos, de nuestra barca? ¿Cuál sería la razón por la que nosotros no saldríamos de la barca? Denme alguna razón por la que ustedes no saldrían de una barca. Por no saber nadar. Sí, esa es la más poderosa, ¿no? No saber nadar. Pero esa es la más poderosa. Falta de confianza. Pero no muchas veces, poniéndolo en el tema profesional, no salir de nuestra barca es que nos da miedo que se burlen por si fallamos. Nos da miedo de que digan, lo trató, pero falló. Nos da miedo a que la gente se burle. Nos da miedo al fracaso. Pero Dios hoy nos está invitando a que venzamos nuestros miedos, hermanos. Que dejemos ese confort que tenemos. Que dejemos esa barca y le sigamos. No importa la tormenta que estemos pasando. ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que te detiene a salir de tu barca? A veces nuestra barca, como dije anteriormente, nos da seguridad, claro, nos da mucha seguridad, nos da protección. Pero tu barca es todo aquello aparte de Dios que te da seguridad. ¿Quieres saber cuál es tu barca? Tu miedo te lo va a decir. Todo lo que te dé miedo dejar, esa va a ser tu barca. Y eso es lo que te está impidiendo no crecer. Pero cuando nosotros decidimos dejar esa barca, salir de nuestra zona de confort, todo miedo se va a disipar porque el Señor va a estar ahí. Y Él nos los ha prometido y Él lo está enseñando aquí. Tercer beneficio, hermanos, y el último, es que vamos a ver a Dios actuar. Aquí en este versículo 28, seguimos en el capítulo 14 de Mateo. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar. Él vio a Dios actuar. Pedro le pidió a Jesús hacer un milagro, porque realmente nadie había caminado por las aguas. Entonces le dijo, si eres tú, pues manda que yo camine. Y él le dijo, bueno, ven. Eso fue un milagro. Y Pedro vio a Dios actuando ahí. Él empieza a caminar, pero solamente por un poco de tiempo. Él logró lo imposible, lo que no sé si alguien más pueda lograr, pero él logró lo imposible. ¿Por qué lo logró? Porque él tenía puestos los ojos en Jesús, hermanos.
Pero rápidamente, ¿qué pasó? Todo cambió. Quitó los ojos de la fuente que le daba ese poder de caminar. Quitó los ojos de él. ¿Y dónde se enfocó? En la tormenta. Y claro, podemos entender eso. Imagínense ustedes empezar a caminar, dar ese paso. Y de repente sienten las olas golpeándolo, esas aguas, ese viento, y él empieza a tener miedo. Y él empieza a enfocarse en todo lo de alrededor, pero no en el que lo había mantenido en las aguas. No podemos criticar a Pedro porque sintió miedo. Aquí podemos ver a un Pedro real como tú y como yo, que hemos tenido miedo alguna vez. Pero también podemos ver cómo Dios es fiel y que lo rescató. No sé cuántos de ustedes se identifican con él. Pedro a veces hablaba cuando tenía que callarse. Hacía lo que no tenía que hacer. Pero aquí vemos un Pedro que fue valiente. Número 2, otra segunda característica que vemos en este versículo, es que Jesús lo rescata en ese momento cuando él es débil. Hermanos, nosotros como iglesia hemos dado un paso de valentía, salir de esa zona de confort. Hemos dejado un lugar en donde estábamos por años, sabíamos que había cafecito y dónde estaba. Conocíamos nuestros salones. Incluso una hermana me platicaba, yo sabía allá, ese era mi lugar donde sentarme. Y me acuerdo que de las primeras veces que llegué a la iglesia, me senté en el lugar de alguien y me dijo, no, hermana, ese es mi lugar, muévase de ahí. Después tuve que encontrar mi lugar y quitar al que se sentara ahí, ¿verdad? No, nunca quité a nadie, pero nos sentíamos cómodos estando ahí. Pero yo admiro a ese grupo de valientes que decidió tomar ese paso de fe, porque las circunstancias en donde estábamos no nos podían o nos impedían crecer. Hemos tomado ese paso, hermanos. No permitamos que las circunstancias nos hagan creer que es lo contrario. Sigamos poniendo los ojos en Jesús, que Él nos va a guiar, hermanos. Si Él ha permitido esto, Él va a estar en control de eso. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús es que se empezó a hundir. No quitemos los ojos de Jesús. No permitamos que las circunstancias que estamos pasando nos empiecen a hundir, hermanos. Pedro se empezó a hundir y exclamó, Señor, sálvame. Yo creo que fue la oración más cortica que tuvo Pedro en ese momento. Sálvame. Pero vio a Jesús actuar. Jesús no le dijo, por nada, tú eres pescador, nada. Él lo rescató. Es maravilloso ver cómo el Señor nos rescata y que Él va a estar ahí con nosotros siempre. Si hoy tú y yo decidimos salir de nuestra zona de confort, tenemos que saber que Jesús no nos va a fallar. Probablemente, hermanos, si decides tomar un paso, hay una buena posibilidad de que puedas fallar. No te voy a decir, no, sal y no va a pasar nada, sí. Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Entonces creamos en eso, hermanos. Esta experiencia de Pedro fue una bendición. Tanto que seguimos hablando de ella. Pero no solamente fue una bendición para él. O sea, imagínense ustedes a Pedro caminando, ¿no? Yo me imagino caminando y diciendo, hey, mira lo que estoy haciendo. Y de repente se empieza a hundir. Jesús lo salva y le dice, hombre de poca fe. Saliendo todo mojado, todo avergonzado, lo lleva para donde están los discípulos. Imagínense cómo se sentía Pedro. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Que estos discípulos pudieron ver a Jesús actuar.
Y de ahí, vamos a ver, quiero que leamos para que nosotros veamos de verdad que muchas de nuestras experiencias pueden ser dolorosas, pero van a bendecir a otros también. ¿Se acuerdan de la primera tormenta que les dije que había dos diferencias? Bueno, vamos a ver la segunda. Mateo 8, vamos a la primera tormenta. Mateo 8, 27. Cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos, miren lo que dicen. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, Jesús había calmado la tormenta, pero ellos solamente dijeron, ay, ¿qué hombre será este que solamente calmó la tormenta? Pero miren la diferencia entre esta segunda tormenta, lo que ellos dicen. Versículo 33, estamos en el capítulo 14. Ya cuando Pedro salió, lo rescató y fueron Jesús y Pedro juntos a la barca, miren lo que ellos dijeron. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, ahí ellos le reconocieron y le adoraron. Entonces, hermanos, estos son los beneficios que nosotros tenemos cuando Jesús nos rescata de las tormentas. Ver a Dios actuar. Adoraron a Dios. Hace unos años pasábamos por una situación difícil y mi hermana vino y me dijo, ¿sabes qué? La victoria está en la adoración. Adora al Señor aunque tus fuerzas no te lo den. Cuando estamos pasando por una tormenta, hermanos, la adoración es la clave. Y el Señor se deleita y tu corazón se va a alegrar y vas a ver a Dios actuar en medio de esa tormenta. Pero esto nos llama a alabarle, a adorarle. Al igual que nuestros hermanos que fundaron esa iglesia, nuestra iglesia. Muchos de ellos, algunos de ellos están aquí. Y ellos llevaron esa fuerza, tomaron ese paso de fe. Al igual que ellos, hermanos, hoy nosotros tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que Dios está de nuestro lado. Es el tiempo de que nosotros miremos al futuro, que tengamos esa confianza y esa valentía que ellos tuvieron, sabiendo que Dios está de nuestro lado, en nuestro control de todo. Y por eso hoy quiero invitarles a que no te preocupes, Dios está en control, así como lo hemos puesto en nuestro WhatsApp, Dios está en control. Amén. Así es que vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga nuestro regreso. Padre amado, gracias en esta mañana porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que asistió, a todos los que nos vieron por las redes sociales y a los que nos verán, Señor, gracias. Bendice de cada uno en nuestro regreso y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.